tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Un tiempo de restauración trae un tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae un tiempo de bendición. Por eso el año 2022 es un año de afirmación. Familia, bendiciones, buenas noches. Les saludo en el nombre que es sobre todo nombre. Usted que está aquí aguantando frío en nuestra sede central de Facatativá, y ustedes que se conectan por la red YouTube Camino de Vida Plena, Facebook Camino de Vida Plena. Para mí es un privilegio, es un regalo, es un don de Dios el poder estar aquí frente a ustedes, exponiendo, compartiendo la preciosa y poderosa palabra de Dios. Dice la Escritura allí en la carta del apóstol Pablo a los Éfesos, a la comunidad de Éfeso, a la comunidad de los Efesios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted y yo ya somos benditos, y quiero recordarle que nuestra bendición no depende de las cosas materiales. Nuestra bendición no depende de que las cosas salgan como queremos o suponemos que necesitamos. Nuestra bendición depende de que le creamos a Él que somos benditos y podamos entender, abrir nuestra mente para comprender a profundidad qué significa ser bendecido por Dios en los lugares celestiales. Bueno, muy bien. Le motivo a que siga en su proceso de crecimiento espiritual, en su proceso de madurar, en su proceso de intimidad con Dios, en su proceso de mirarse cada vez más a sí mismo y dejar de mirar tanto los errores de los demás. Y eso lo logramos solo por la gracia, la misericordia de nuestro Padre Dios. Muy bien, vamos a iniciar esta noche ese cántico: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nos fortalece, nos guía. Esa es la bandera de todo hijo de Dios. Veíamos el domingo, ¿verdad?, ese tema fundamental de crecer en fe, de esperar en el Señor, de importante entender la palabra de Dios, confiar en esa palabra y creerle a la palabra. Y eso implica aprender a esperar. Y dentro de ese proceso, usted y yo, que a diario estamos creciendo en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo a confiar, creyéndole a la palabra, que muchas veces nos cuesta aceptar las realidades que Dios permite en nuestras vidas. Hoy quiero compartirle una enseñanza que tiene como título: necesito del temor de Dios. Necesito del temor de Dios. Personalmente, yo, Martín Ávila, al revisar mi vida pasada para aprender de ella, ¿sí?, para aprender de mis errores, la gran mayoría de errores que yo cometí, las cosas que hice, es porque en mí no existía ningún temor de Dios. Existía una religiosidad, unas creencias, la práctica de rituales, ir a un lugar a cumplir con un requisito religioso. Pero en mi diario vivir, en mis momentos donde nadie me veía, no existía el temor de Dios, y eso me llevó a cometer muchos errores. Y al día de hoy, yo considero que una de las falencias más grandes que tiene la juventud, la generación que se está levantando, es que no existe en esta generación el temor de Dios, ¿sí? Y nosotros, como hijos de Dios, como hombres nacidos de nuevo, comprados con la sangre de Jesús, necesitamos el temor de Dios. Necesitamos, ¿sí? Y quiero compartirle esta noche bíblicamente la importancia del temor de Dios
en cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor en las escrituras. Hoy voy a trabajar la versión Reina Valera únicamente. Libro de los Salmos, capítulo 111. Y vamos a mirar el versículo 10. ¿Sí? Versículo 10. Dice así la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Lo primero que quiero decirte es que el temor al Señor no es un sentimiento. El temor al Señor no es un sentimiento. ¿Por qué le comparto esto, mi amado, mi amada, usted que está allí siguiéndonos? Porque hay que diferenciar entre miedo y temor al Señor. Entonces, permítame compartirle desde la escritura bíblica qué es el miedo y desde la escritura bíblica qué es el temor del Señor. Miedo, según la palabra de Dios, es la manifestación, ¿sí?, neuronal del ser, porque sale de aquí, de nuestras neuronas, y esta manifestación neuronal del ser aparta al hombre de la presencia de Dios. Esto es consecuencia de una vida de pecado, desobediencia. ¿De qué le estoy hablando? Génesis 3:10. El Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? En el 9. Y en el 10 él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El miedo que experimenta Adán lo aparta de la presencia de Dios, se esconde. Para nosotros hoy en día el miedo se ha convertido en algo que hace parte de nuestro diario vivir. Miedo a la oscuridad, miedo a los perros, miedo a un ratón, miedo a las alturas, miedo a que nos suceda algo cuando salimos. Pero en verdad ese miedo es algo que experimentamos aquí en el plexo mayor solar del cuerpo, en el pecho, y lo asociamos de que es del corazón. Esto es un músculo, pero en realidad es los bioquímicos que irrigan o segregan nuestro cerebro por la interpretación que hacemos de una realidad. Yo no estoy hablando de ese miedo común, de que un perro me ladra, ¿sí?, que es el que segrega cortisol. Yo estoy hablando de ese mismo cortisol segregado por algo que va más allá de la realidad instantánea o momentánea. Hablo del miedo que viene como consecuencia de una vida de pecado. Oye, es natural que cualquier persona caminando por la calle nos asustemos si aparece un perro. Nos asustamos si escuchamos algo raro, diferente, ¿verdad? Experimentamos miedo. Pero el miedo del que habla aquí Génesis 3:10 va más allá de una situación que quiere atentar con nuestra vida. Porque aquí dice: oí tu voz en el huerto, oyó la voz de Dios y tuvo miedo. Pero el miedo, más que cortisol y más que otra situación, es la manifestación del alma, del cerebro, segregando sustancias, consciente de que había desobedecido a Dios. Entonces hay un miedo que está implícito en nosotros por tener una vida de pecado. Por eso existe la frase: el pecado avergüenza. Mi mamá utilizaba una frase conmigo. Mi mamá a mí me dio muy duro, me daba con los sartenes de la casa. Entonces cuando yo llegaba de hacer mis triquiñuelas y ella me iba a dar, yo hacía así y ella me decía: mucho miedo y poca vergüenza. Ese es el miedo. El miedo del que sabe uno que más que le van a pegar es porque hay un sentido de culpabilidad.
Y ese miedo es que el que estanca a las personas, estanca un proyecto de vida, estanca un matrimonio, estanca un proyecto laboral, estanca un proyecto académico. El miedo ata, encadena, ¿sí? Pero hoy no vamos a hablar de ese miedo. Ese es el miedo, consecuencia del pecado. Hoy estamos hablando del temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Ya no es la manifestación del alma, de neuronas, de bioquímicos. Es la manifestación del espíritu en el ser que produce. ¿Qué produce el temor de Dios? Firmeza, confianza, y es consecuencia de una vida en comunión y obediencia al Señor. Ese es el temor. ¿Por qué? Escúchame muy bien, ¿por qué? Porque el temor de Dios, cuando está ahí, es sinónimo de visión. Póngale mucho cuidado a esto. Usted sabe que Dios le entregó un matrimonio. Usted sabe que Dios le entregó un proyecto laboral, financiero. Dios le encomendó, le dio la responsabilidad de algo y usted es consciente de eso. Hay una visión que usted debe alcanzar. Y cuando en su diario vivir, en su mente, en su deseo, en lo que vive, existe la realidad de que usted haga algo que atente contra esa visión, el temor de Dios es el que te evita que tú irrumpas y destruyas y desvíes la visión que Dios te dio. Por eso, temor de Dios es sinónimo de visión. Oiga, qué tremendo. Una persona sin temor de Dios no le importa nada. Mira cómo se asocia. ¿Sí? A ver, se la pongo sencilla. Mañana es quincena, fin de mes. Y recibimos los que trabajamos un salario, ¿verdad? O la gran mayoría de los que estamos empleados. ¿A dónde voy? Si hay visión para cumplir con responsabilidades, usted no coge ese dinero y lo despilfarra. Entonces dése cuenta que el temor de Dios no es un sentimiento, va unido con el ser, va unido con la razón de ser. No, esto es para arriendo, esto es para servicios, esto es para mercado, esto es para ahorrar, esto es para recreación, esto es para ropa. Hay una visión, y cuando hay visión, junto con una visión real, está el temor de Dios. ¿Qué más es el temor de Dios? El temor de Dios es la brújula que me muestra el camino a seguir. Entiéndalo bien, profundícelo. Entonces, si hay temor, verdaderamente, allá no, por aquí tampoco, esto menos, es una brújula y está dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando no hay temor de Dios, no hay ruta a seguir, no importa nada de lo que se hace. ¿Sí? Y importante, el temor de Dios va de la mano con el discernimiento espiritual. Una persona fundamentada en el temor de Dios discierne muy bien las decisiones a tomar. ¿Por qué? Porque lo hace conforme ¿a qué? A esa naturaleza del temor de Dios. Esto no me conviene, esto no me sirve, esto no me ayuda. Y lo más importante, esto no es agradable a Dios. Esto no es agradable a Dios. ¿Ok? ¿Estamos conectados? Por eso el título de la enseñanza es necesito del temor de Dios. Porque un proyecto de vida se viene abajo. La visión te la dio el Señor. Tienes inteligencia, tienes salud, tienes medios, tienes dinero. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en tu vida. Y nosotros mismos arruinamos todo. Amén. Muy bien. Importante, el temor de Dios no es un don. Wow. Señor, el temor de Dios es algo, ¿sí?, espiritual, algo, Dios mío, es espiritual y es más que don, viene por gracia, viene por misericordia en el nacimiento nuevo. Alguien que ha nacido de nuevo, que es por gracia, ¿sí? Alguien que haya nacido de nuevo, que es por gracia, tiene temor de Dios.
¿sí? Otra cosa son los dones. Yo hablo del don ministerial, el don espiritual y el don operacional. No está dentro de los dones. Es parte del diseño original de Dios para el hombre. Alguien que vuelve al diseño original de Dios para el hombre tiene temor de Dios. Muy bien, vamos a ver las bendiciones del temor de Dios. ¿Cómo me bendice? ¿Por qué necesito del temor de Dios? Proverbios 8:13. Vamos a trabajar los proverbios. Dese cuenta la importancia de a diario. Diga conmigo, ustedes los veintitantos que están allí y ustedes que estamos aquí, ¿sí? ¿Por qué es necesario leer a diario los proverbios? Un proverbio diario, porque ahí está la sabiduría de Dios. Miren lo que dice Proverbios 8:13. Léalo conmigo. Dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Sencillo. Alguien con temor del Señor, ¿qué pasa con él? El temor del Señor me aparta del mal. Si dentro de mí está arraigado el temor del Señor, el temor de Dios, que bueno, mira todo lo que está diciendo aquí, ¿sí? El mal lo aborrezco. Híjole, soberbia, arrogancia, mal camino y boca perversa, aborrezco. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios, hay discernimiento. Si yo hago esto, si yo practico esto, si yo vivo en esto, pues me desvío de mi meta a llegar. Y ese temor es el que me aparta de ese mal. Siga conmigo. Bendiciones del temor de Dios. Proverbios, capítulo 10, versículo 27. Léalo por favor. 2:3. El temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Como dice ahí, el temor del Señor aumentará los días. ¿Qué bendición trae el temor del Señor? Aumenta mis años de vida, pero de vida plena. Aumenta mis años de vida, ¿sí? ¿Cuántos conocen la promesa allá en Efesios? Sí, déjeme, se la busco en Efesios. ¿Cómo? ¿Ya saben para dónde voy? No. ¿Qué tiene que ver con temor? ¿Que aumenta los días? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué aumenta los días a alguien? ¿Qué aumenta los días a alguien? Sí. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandato con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Principio fundamental para que a uno le vaya bien en la vida: honrar a papá y mamá. Así sea el papá un sinvergüenza, vagabundo, borracho, alcohólico, maltratador, hónralo. Tu mamá, una vagabunda, hónrala. ¿Por qué? Porque es el mejor negocio. Te va a ir bien simplemente por obedecer. Y vas a tener muchos años de vida yéndote bien por honrar a papá y mamá. Pero ahora sí conectémonos con el 10:27. El temor del Señor aumentará los días. ¿Por qué un hijo no honra a papá y a mamá? Porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Hoy en día para la juventud es fácil, el cucho, la cucha, como joven, que esto, que lo otro, y es duro. Yo por eso le recomiendo a los padres: tengamos cuidado la manera como venimos a abordar nuestros hijos, dizque para educarlos, a sabiendas de que al no saber direccionar, al no saber educar, ahí lo dice el mismo Efesios: no provoquéis a ira a vuestros hijos,
Al usted provocar a ira a tu hijo y el hijo levantarse contra ti porque no tiene temor, porque está en un momento contrario, ahorita esta generación es muy débil emocional, y en un momento de esos tú lo provocas y él se levanta a gritarte, a maltratarte, a golpearte, está cayendo en maldición, ¿sí? Ahí la importancia de educar a los hijos en el temor del Señor. No es meterles miedo. Y el temor del Señor no viene por imponer ni por obligar, sino respetarlos. Si yo respeto, me respetan. Porque es que venimos de una generación donde la educación que nos dieron los padres fue o lo hace o lo hace. Y que no es justo. Usted no alcanza a decir eso porque eso lo... Hoy en día ya el Espíritu de Dios nos ha enseñado y nos ha ministrado. ¿Ok? Entonces, qué bendición saber que guiados y llenos del temor de Dios, tendremos días de bendición. Dice la Biblia que un hijo de Dios no parte postrado en una cama. ¿Por qué una persona termina postrada en una cama? Porque Dios está teniendo misericordia y a través de ese sufrimiento, de esas mangueras y tubos, y ahí lo está purificando. Hay dos maneras de ser purificados: a través de la obediencia al temor del Señor, en la palabra, con las aflicciones, con las pruebas, con las tribulaciones, confiando, creyendo, honrando a Dios, haciendo lo que a Él es agradable, o por su misericordia, por gracia y bondad de Él, nos tiene que purificar. Muchas veces tiene que podrirse este cuerpo, esta carne que fue la que nos dominó, la carne que fue la que nos dirigió, la carne que fue la que nos manipuló. Entonces tiene que podrirse ahí en un lecho de hospital para que el espíritu vivifique y pueda ir a la presencia de Dios. Sí, yo siempre que me encuentro con un enfermo terminal, simplemente lo primero que le digo es: Dios te está bendiciendo. Dios te está bendiciendo. A veces algunos pueden hablar y decir: pero yo no creo en Dios. Pero Él sí creyó en ti y tú nunca lo escuchaste. Y a través de ese dolor, de ese sufrimiento, de ese cáncer, de verte ahí con tus órganos abiertos y sufriendo, Dios te está purificando. ¿Sí? Entonces, qué bueno usted y yo que estamos recibiendo instrucción esta noche en el Señor. Y es que está ahí en la palabra, pero a veces uno lo lee y pasa ahí rápido y no le pone cuidado. El temor del Señor aumenta mis días. Mire que no es necesario comprar ni cremas, ni pastillas, ni alimentarse bien. Alimentarse bien. Alimentarse bien. Muy bien. Sigamos. Seguimos en Proverbios. Proverbios 14, 26. ¿Cómo dice Proverbios 14, 26? En el temor del Señor está la fuerte esperanza, la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Y tremendo. Esta me impactó, ¿sí? El temor del Señor, dice ahí, aumenta nuestra fe y confirma nuestra heredad. Sí, porque el Señor en el temor del Señor está la fuerte confianza. O sea, el que teme a Dios tiene una fuerte fe. No, venir yo a querer exponerte todo lo que veo sería irrespetuoso, pero mire, una persona que teme a Dios es una persona fuerte en la fe. Ejemplo sencillo: vienen y me insultan y mi carne, mi hombre viejo, quiere regarse en prosa poética a defenderme, pero el temor del Señor dice: eso no le agrada, papá, cállate. Pero al otro lado está el hombre diciendo: no se deje, grite, patalee. ¿Qué es lo que logra que yo no diga nada cuando puedo defenderme? Confianza en el Señor. Por eso una persona que ha sido edificada, fortalecida en el temor del Señor, guarda silencio.
Guarda silencio. Ahora, si tiene que decir algo porque hay que hablar, diga conmigo, hay que hablar, dígalo, dígalo, pero en el temor del Señor. ¿Sí? ¿Y qué más da? Aumenta nuestra confianza en el Señor, nuestra fe, y confirma nuestra heredad. ¿Sí? Hay padres hoy que dicen, ¿y qué va a hacer con mi hija? ¿Qué va a hacer de mi hijo? ¿No hay temor del Señor? ¿Sí? Una mamá, un papá que ha sido levantado en el temor del Señor, él no ve con los ojos. De pronto el hijo está ahorita descarriado, está en un tiempo donde Dios permite eso para probar la fe, para fortalecer en el temor del Señor a ese papá, a esa mamá, y lo único que dice es, yo sé a quién le he creído. Pero mire cómo está su hijo, yo sé a quién le he creído. Pero mire cómo está su hija, yo sé a quién le he creído. Pero eso es confirmado no solo con lo que se dice, sino con lo que se hace, con lo que se vive. Ahora, cuando nosotros podemos decir, yo sé a quién le he creído, es porque mi conciencia nos dice, tranquilo, la gracia de Dios, has hallado gracia ante el Padre, tú estás siendo obediente, cálmate. ¿Por qué no hay temor del Señor? ¿Por qué no hay confianza? Porque la conciencia le dice, pero mire, ve, él está así porque es que usted esto y lo otro y aquello, y viene espíritu de condenación y de acusación, ¿verdad? Entonces es importante, familia, que el temor del Señor esté ahí en nosotros para crecer en fe y para saber que hay una esperanza de parte de Dios para nuestros hijos. Aleluya. ¿Sí? Sigamos. Ahí en el mismo Proverbio 14, mire lo que dice el 27. El temor del Señor es que manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Sencillo. ¿Qué trae el temor de Dios? Me aparta de la muerte. Me da vida. ¿Sí? Me da vida. Me da gozo. El rey David dice ahí en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Esta mañana hablaba con alguien y hablábamos de eso. Pero entonces la persona me decía, pero pastor, de todos modos caminando en el Señor se sufre. Y yo, sí, pero el gozo del Señor está ahí. Yo se lo digo por experiencia. A uno le pueden estar saliendo las cosas que uno quiere, pero si uno no está en el temor del Señor, en obediencia a la palabra, y anda por ahí con su guardadito, que no ha querido confesar ni apartarse, híjole, aunque afuera todo parece bien, adentro esa ansiedad es dura. No, es que eso no tiene nombre. Yo no lo comparo ni con ansiedad, ni con depresión, ni con nada. No lo comparo con nada. Mientras que pase lo que pase afuera, pero por gracia, porque esto no es por esfuerzo humano, tú estás ahí alineadito con el Señor. El gozo del Señor, esa paz, esa conciencia, te deja dormir bien. Así que te invito a que te pongas a paz con el Señor. Te invito a que en este mismo momento tú le digas, Señor, tú sabes lo que estoy viviendo. Tú sabes lo que está pasando en mi vida. Tú sabes que hice a un lado, ¿sí? El temor a ti. Estoy obrando, estoy actuando, estoy haciendo las cosas fuera de tu voluntad. Y muy posiblemente, si alcanzas a ser bien sincero, es poder decirle, Señor, y perdóname porque me está gustando esto que hago, ¿verdad? Pero eso es lo que produce zozobra, produce preocupación y lo más tremendo, cuando se va el temor de Dios, llega el miedo. ¿Qué significa miedo? De que viene un castigo. ¿Por qué una persona está llena de miedo? Porque sabe que la embarró. Sabe que la embarró, y como sabe que la embarró, va a venir ¿qué? Castigo, si no hay un arrepentimiento verdadero. Pero Dios es fiel y misericordioso. A ver,
Escúchame esto. Alguien me decía en estos días, pastor, yo le quiero abrir mi corazón, quiero una confesión, pero que quede aquí entre los dos. Le cuento el milagro, pero no el ángel. Me decía, yo estoy haciendo las cosas mal. Yo a conciencia sé que estoy pecando en esto, pero pastor, no pasa nada malo. Yo estoy bien en la casa, me está yendo bien en los negocios, me está viendo bien en todo. Y yo le dije, me dice, pues, ¿qué pasa? ¿Será que Dios no está bravo? ¿Será que a Dios le gusta esto y me permite? Le dije, la palabra es clara, hijo. Lo que sucede es que dice en Romanos que Dios está teniendo misericordia de nosotros, esperando a que nosotros vengamos a un arrepentimiento verdadero. Le hablo a usted que en este momento a conciencia usted sabe que está viviendo una vida en desorden, una vida en pecado, que usted está practicando algo que su misma conciencia le dice que no debe ser, ¿verdad? No es que Dios sea alcahueta, Dios no es alcahueta. Lo que pasa es que la misericordia de Dios sabe y espera que venga a tu vida un arrepentimiento verdadero. Por eso el temor del Señor me da esa vida que me aparta de la muerte. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a Proverbios 16. Proverbios 15:16. Oh, qué lindo. Mejor es lo poco con el temor del Señor, ¿sí?, que el gran tesoro donde hay turbación. Híjole, hay gente que le va muy bien y viven en unos rollos, en unos conflictos. Y aquí dice, mejor es lo poco teniendo temor al Señor que tener muchas cosas y andando en qué trifulcas. Es sencillo, Proverbio 15:16. El temor del Señor produce contentamiento y gozo en la prueba. Porque cuando está diciendo lo poco en el temor del Señor, es porque hay prueba, ¿verdad? No hay todas las finanzas que queremos, no hablemos de lujos, sino aquello necesario. El Señor nos prueba, pero cuando hay temor del Señor, ese temor del Señor me da contentamiento. Una persona que no experimenta contentamiento, escúchame, vive quejándose de todo, murmurando de todo. Ay, que mi marido, que esta comida, que no hace sino llover, que ahora este nuevo gobierno, que ayer, que hoy, que mañana. Es porque no hay contentamiento. Y dice que mejor es lo poco con el temor del Señor. Cuando yo digo, Señor, estoy bien. Quisiera y sé que puedo estar mejor, pero me gozo. Estoy contento, Señor, me contento, no me conformo, pero me contento como me tienes, como me llevas. Y eso va a evitar a que tomemos decisiones y entremos en atmósfera de muerte, en atmósfera de destrucción, que es lo que trae tomar decisiones sin el temor del Señor. Ahí mismo en el Proverbio 15, la siguiente bendición del temor del Señor, 15:33, el último versículo de Proverbios 15. ¿Cómo dice? El temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad. Esto lo hemos trabajado mucho, ¿no? No recibirás honra hasta que no seas humillado. Entonces, si estás siendo humillado, cállate. Viene gloria de Dios para tu vida. Si te están paliando, si te están maltratando, si te están injustamente, ¿sí?, atacando aún la familia, quien sea, cállate. Porque antes de venir la honra, la gloria de Dios, la exaltación, tiene que venir la humillación. Por eso el temor del Señor me enseña que esa humillación que estoy viviendo es la preparación para recibir algo que ni yo me imagino. Si no hay temor, no se entiende. Por eso hay personas que pasan de humillación en humillación
sin recibir honra. Pero Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque no hay temor. Cállate ya, déjame eso a mí. Soy yo el que pago, yo daré a cada uno lo que le corresponde, lo que merece, ¿verdad? Así que cállate. ¿Sí? Mira, cierra tus ojitos ahí donde estás. Cerremos nuestros ojitos, porque el primero que dice hoy, necesito del temor de Dios, soy yo. Y digámosle a Él con un corazón sincero: Señor, necesito del temor a ti. Díselo ahí con sinceridad. Dile: Señor, hoy entiendo por qué tengo miedo. Estoy entendiendo por qué me asusta ver mi vida como está, mis hijos. Entiendo por qué dentro de mí hay una voz que me dice que no lo voy a lograr, que esto no va a cambiar, que no voy a salir de aquí. Hoy tu sabiduría me hace entender que el verdadero problema no es lo que estoy viendo afuera. Hoy me haces entender que yo necesito del temor de Dios. Yo necesito, Señor, temor de Dios. Y por eso aquí estamos delante de ti diciéndote: sea una vez más tu misericordia en nosotros. Sea formado en nosotros ese temor a ti, Señor. Gracias por no habernos dado lo que merecemos. Porque merecemos es la muerte, la destrucción, consecuencia de nuestro pecado. Enséñanos a vivir una vida en el temor de Dios. Aleluya. Entonces, mira, una persona con temor de Dios tiene sabiduría. Y yo pude comprender aquí, el temor del Señor es la puerta a la revelación. El temor del Señor, por favor, escucha esto, tú que eres, por la gracia de Dios, un enamorado de la verdad. Porque Él dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero es que la verdad que se nos revela no es una verdad intelectual, ni emocional, ni cognitiva, ni racional, ni de interpretación, es vivencial. Y cuando hay temor de Dios, se revela Jesucristo a nuestras vidas. Lo vemos sin verlo, lo experimentamos sin tocarlo. Y sabemos que está ahí. Y su Espíritu en nosotros nos permite entender por qué y para qué estamos viviendo situaciones que nos cuesta aceptar. Yo le hablo a usted con claridad en el nombre de Jesús. ¿Sí? Es necesario que edifiques tu vida en el temor de Dios. Creo que le estoy hablando a muchos hermanos y me hablo a mí mismo, que nosotros mismos hemos detenido, estancado una lluvia de vida de bendición por querer defendernos a nosotros mismos. No se trata de quedarnos callados, mequetrefes, permitiendo que el mundo haga lo que quiera. No, es tener discernimiento, callar cuando debo callar y al hablar, hablar solo lo que debo hablar. ¿Sí? Entonces el temor del Señor es puerta de revelación. Hay algo que tú necesitas entender. Hay algo que tú y yo necesitamos entender. He ahí la gran pregunta: ¿y por qué, Señor? ¿Por qué esto no cambia? ¿Por qué esto no ha pasado? ¿Por qué, Señor? ¿Verdad? Porque tú y yo debemos ser fortalecidos en el temor de Dios. ¿Verdad? Ok, acompáñeme ahora a otra bendición del temor de Dios. Está en el capítulo 19, Proverbios 19, 23. Mira lo que dice: el temor del Señor es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. El temor del Señor es para vida, con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Yo quiero entender por el Espíritu
que el temor del Señor trae paz en medio de la tormenta. Mira lo que te estoy diciendo, trae paz en medio de la tormenta. Sigue hablándote el Señor a ti que estás en esa situación tan difícil. Y le habla concretamente a una persona que en su entorno todo está bien, pero en su mundo interior hay un revolcón total. Y es el propósito de Dios, es la misma mano de Dios trabajando contigo, obrando su perfecta voluntad. El Espíritu de Dios está desconectando y conectando lo que debe ser transformado en tu vida. Y eso no lo entiende la mente, los sentidos no lo entienden. Y empezamos a segregar una cantidad de sustancias y cortisol en unos niveles sin que afuera haya una situación de miedo, sin que afuera haya una necesidad, sin que afuera haya un ataque, sin que el marido se porte mal, sin que los hijos se porten mal, con la alacena si no llena con lo necesario y algo más. Pero adentro hay un revolcón grande, ¿verdad? Y es porque estamos siendo formados en el propósito, en el temor del Señor. Y quiero decirte que a ti, a mí y a nuestras generaciones, ese temor va a traer paz en medio de la tormenta. Esa es la esperanza de los hijos de Dios. Más que de algo externo, es esta vida interna donde podemos levantar nuestra frente en alto, sí, no para enorgullecernos, sino para darle gloria, honra y alabanza a Él por permitirnos caminar como a Él le agrada y como debe ser. Y por último, el día de hoy, de ahí nació la palabra, leyendo el versículo del proverbio de hoy, 29:25, ¿sí? Ah, qué lindo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Si lo hablamos con la traducción correcta, dirá: el miedo del hombre lo enlaza. O sea, una persona que no tiene temor de Dios tiene miedo. ¿Será que hago este negocio? ¿Será que no lo hago? ¿Será que sí? ¿Será? ¡Wow! Permítame decirme algo. ¿Por qué uno piensa que no va a cambiar? Porque el temor del Señor es el que no está fundamentado en uno. Es claro, Señor, ya no voy a decir más mentiras, dice alguien, ¿verdad? Pero pues ha sido mentiroso siempre. Y por allá uno dice, ja, ja, ja. Y, no, pero yo qué voy a cambiar. No hay temor. Pero si el temor estuviese fuerte ahí, esa persona es radical. Esa persona dice: Señor, yo mismo me estoy matando, yo mismo estoy destruyendo, yo mismo estoy acabando. Y no solo me acabo a mí, estoy acabando mis generaciones. Me traes a vivir una vida de bendición a este mundo. Y por tomar malas decisiones, por no moverme en el temor de Dios, estoy destruyéndolo todo. Y aparte de todo, culpo a los demás. Te culpo a ti, culpo al gobierno, culpo a mi pareja, culpo a mis hijos, culpo al diablo, culpo a todos. Y resulta que el problema es que yo no tengo temor de Dios y vivo lleno de miedo. Mire la traducción lenguaje tal. Gracias, Carlitos. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, si tienes temor de Dios, estarás fuera de peligro. Una persona que no tiene temor de Dios, la esposa, vive agarrada con el marido. ¿Por qué? Porque el miedo, después de ser miedo, pasa a ser violento. Instinto de conservación. Porque está aquí, me está haciendo daño, me va a hacer, explota. Si no lo hace físicamente, lo hace ¿qué? Verbalmente, lo hace psicológicamente, lo hace emocionalmente. Entonces una persona que no tiene temor de Dios entra en los lazos del miedo, y al caer en los lazos del miedo va a explotar en cualquier momento. Ok, explota con el otro, le hace daño al otro,
pero ese miedo que está produciendo enfermedad en el cuerpo. El miedo en nosotros enferma nuestro cuerpo. Y lo sabemos ya de la manera natural. Sobredosis de cortisol. Ahí es donde viene el cansancio. Se acuesta la persona y no descansa. Duerme, pero no descansa, porque su cerebro está maquinando todo el día al no saberse alimentar. Su sistema digestivo toda la noche, ¿verdad? Y ahí llevas días, semanas, meses, años, décadas. Tu cuerpo está que explota. Y es algo sencillo: temor del Señor. Entonces, el temor del hombre pondrá lazo, mas el confía en el Señor ¿será qué? Exaltado. Oye, termino con esto. Me falta un salmo. Trae el temor del Señor honra de parte de Dios. El que teme al Señor será honrado en público ante los demás. Allí donde te vieron caer, te verán levantadito y firme, pero no por tu fuerza, ni tus defensas, ni tu grosería, ni tu pelea, sino porque tú actuaste conforme al temor de Dios. ¡Qué importancia! Por eso el título de hoy: necesito del temor de Dios. Parte de entender la palabra de Dios, lo primero que yo entiendo es: necesito tener temor de ti. ¿Para qué? Para creerle a tu palabra. Porque después de que yo me muevo en obediencia al Señor y por temor de Dios me quedo quieto de lo que no debo hacer, pues ahí empiezo a creerle a la palabra, porque Dios empieza a revelarse a mi vida y Dios empieza a obrar a tu favor. Mire, Dios es misericordioso y me parece poder decirte que Dios te está diciendo: ponme a prueba, guarda silencio, espera en mí, búscame más en mi palabra, búscame más en la oración de mi palabra. Sé consciente de permanecer el día meditando esa palabra. Y en la medida que yo te estoy dando fuerzas, practica mi palabra, vive mi palabra. Sí, el domingo nos decía el Señor: ya es hora de que tú empieces a hacer cositas pequeñas que ya puedes hacer para agradarme a mí. Porque esas cosas pequeñas se convierten en algo grande. Muy bien, terminemos con el Salmo 86. Libro de los Salmos 86, 11. Y mire lo que dice el salmista: enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Y mira lo que termina diciendo, el año de la afirmación: afirma mi mente, mis sentidos, mis emociones, para que tema tu nombre. ¿Para que tema qué? Tu palabra. Para que tema tu palabra. Si aquí dice que debo perdonar, el temor del Señor me debe poner a temblar cuando yo sé que aún con corazón sincero no puedo perdonar a esa persona. Debe haber temblor, debe haber un clamor, debe haber un gemir, debe haber un quebrantamiento en tu vida al saber que todavía hay un sentimiento de odio, de rechazo, de sed de venganza, de ira. Al saber que en tu mente hay argumentos, conceptos, intelecto que te dicen que tú tienes la razón y que esa persona se portó mal y que es necesario que se haga justicia. Ahí no hay temor de Dios. En una manera de pensar y de sentir ahí, así no hay temor de Dios. Por eso el salmista decía: enséñame tu camino, caminaré yo en tu verdad, la verdad que me hace libre. ¿Cómo camina uno en la verdad que nos hace libres? Cuando mi ser, mi corazón tiene temor de Dios. Aleluya. Bendito Dios, Señor, te damos gracias. Sabemos que es un nuevo tiempo de parte tuya para nosotros. A muchos nos cuesta creerlo,
pero eres tan maravilloso, papá, que hoy nos explicas con plastilina, con dibujitos, por qué es que no creemos que en verdad estás produciendo una transformación en nuestras vidas. Papá, tú estás transformando nuestras vidas por tu misericordia. Y hoy nos aterrizas. Hoy nos dices, no crees y te desanimas y vuelves atrás porque no deseas y anhelas y amas conocer mi verdad, para que el temor de Dios venga a tu vida y puedas conocer, comprender, experimentar mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, papá. Aquí estamos. Aquí estamos dispuestos para que tu palabra corra veloz en nosotros. Mira, quiero terminar con Isaías, Carlitos. Deja ese fondo, por favor. 11, Isaías 11, 2. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. ¿Cuántos anhelamos la vida del Espíritu? Mira que es una promesa. Mira que es una promesa. ¿Cuántos quieren reclamar esa promesa? Esto sí es promesa. Esto no son cosas. ¿Cuántos nos aferramos a esta palabra? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él dijo, reposará en ti, sobre ti, ¿sí? Mi espíritu, y mi espíritu es sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento. Y para que esto fluya en ti, te doy temor de Dios. Temor de Dios. Aleluya, Padre. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos. Alabanza, 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 alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y hoy en Cristo Jesús, por tu gracia, aceptamos, Señor, ser afirmados, vivificados en el espíritu del temor de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se vivifica el temor de Dios, el espíritu del temor de Dios? Pues alimentando el espíritu. Mañana levántate, lee tu salmo, lee tu proverbio. O esta noche, antes de que te acuestes, no lo hiciste, dale, métete con tu salmo, cierra la puerta allá en tu casa, en tu habitación, métete en el baño, en la cocina, donde puedas estar solito, léete tu salmo de hoy, tu proverbio de hoy, ¿verdad? Y léete un capítulo, ora un capítulo de los que ya memorizaste. Ya memorizaste 1, 3, 5, 7, 11 capítulos, vas a orar un capítulo. Y ahí estás vivificando el espíritu del Señor, donde obra el espíritu del temor de Dios. Muy bien, familia, muchas gracias. Es la palabra de Dios la que se predica, la que corre veloz. Estamos orando para este tiempo, este nuevo mover, este segundo semestre que es un tiempo de revolución espiritual, ¿verdad? Entonces estamos orando para que se avive el fuego. Recuerde que el Señor dijo, vuelve a encender el fuego en tu altar. Vuelve a encender el fuego en tu altar, ha dicho el Señor. Y para encender el fuego es todo esto, ¿verdad? Es vida de espíritu. Entonces yo le pido que nos unamos en oración, porque vuelven a dinamizarse más que activarse los equipos de intercesión familiar.
hay 18, 20 casas que han abierto sus puertas, pero la pregunta no es, ¿y pastor qué vamos a hacer? No, aquí no es lo que diga el pastor. Usted y yo vamos a unirnos en oración para el que el Señor diga, cada vez que se reúnan en sus casas, quiero que hagan esto. ¿Sí? Vamos a levantar altar. Tu casa tiene que volver a ser altar al Señor. Tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, vuelve a ser un altar de fuego vivo a nuestro Dios. ¿Sí? Así que vamos adelante, aleluya. Y pues claro, como ha venido un comunicado del reino, ¿va a venir qué? Todo eso que ya le está viniendo. No tenga miedo, tenga temor de Dios. Ya no más miedo, temor de Dios, ¿verdad? 1 y 2, estamos orando para el 30 de julio, la fiesta de la gran aventura. 400 niños vamos a tener aquí para sumergirlos en el reino, para que estas 400 familias sean altar para Dios, para que el fuego de Dios, para que la verdad de Jesucristo llegue a esos hogares. Muy bien, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por sus aportes financieros. La ofrenda somos tú y yo, pero le bendigo en el nombre de Cristo Jesús por ese aporte voluntario. Quiero decirle que estamos a punto de terminar. Ya está casi todo para que lo que proyectamos se haga. Solo es tiempito y que se eche la mano de obra y sacamos esto adelante. Y todo por la misericordia de Dios y su generosidad. Que sea el Señor multiplicando en usted, varón y varona, al 100 por 1 en sabiduría e inteligencia espiritual y también en lo material y financiero, a usted y su casa. Vamos a terminar orando el Salmo 112. ¿Sí? Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. A ti toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.